Buen día. En esta ocasión vamos a hablar sobre el PIA de la unidad de aprendizaje de temas selectos de física. En esta actividad participamos los compañeros Almazán Fraga Fiorella Lisbeth, Cortés Reina Daniela, Isaguirre Coronado Carlos Jared y Pacheco Rodríguez Yadira Sujei. Somos el equipo 2 del grupo 426. Encontramos entonces la etapa 1 que trata de fluidos. En esta etapa de fluidos presentaremos un ejemplo y las definiciones importantes. Para empezar, el fluido es la materia compuesta por moléculas que se atraen entre sí, como lo puede ser el líquido en el que hablaremos a continuación. Los conceptos que estaremos utilizando son el principio de Pascal, que son los cambios de presión en cualquier punto de un fluido encerrado y en reposos. Se transmiten a todos los puntos del fluido y actúan hacia todas las direcciones. También encontramos el estado líquido, que son sustancias que presentan un estado de agregación específico en el que sus partículas se encuentran lo suficientemente juntas para mantener una cohesión mínima y lo suficientemente sueltas para permitir al mismo tiempo la fluidez. Además encontramos las propiedades de los líquidos, que los líquidos no pueden comprimirse aunque sobre ellos se hagan fuerzas muy intensas. Los líquidos no tienen forma propia, su forma se ajusta al recipiente que los contiene. Ya teniendo en cuenta estos conceptos, podemos empezar con el ejemplo. Este es un ejemplo del principio de Pascal y nos dice que tenemos que fijar el radio del pistón 1 en 30 milímetros y la pesa 1 en 230 gramos. Debemos de fijar el pistón 2 en 50 milímetros y ahora determinar, aplicando la fórmula anterior, cuál debe ser el peso de la pesa 2. Para que el sistema quede en equilibrio, es decir, que cuando quites el seguro de la parte media de la prensa hidráulica del simulador, las piezas no se muevan y el sistema quede en reposo. Entonces, para sacar la F2, aplicamos la ecuación de la prensa hidráulica para despejarla. F1 entre A1 es igual a F2 entre A2. Quedaría A, F2 es igual a F1 por A2 entre A1. Dado que no conocemos las áreas, las calcularemos. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Para sacarla, área 1 es igual a pi por 30 al cuadrado. Y área 1 es igual a 2827 milímetros al cuadrado. Utilizaremos la misma fórmula para sacar el área 2. El área 2 es igual a pi por 50 al cuadrado, igual a 7853 milímetros al cuadrado. Y a continuación sacaremos F2. Igual que como se muestra en la imagen, usando la fórmula vamos a multiplicar 2254 por 7853 entre 2827 y F2 es igual a 6261.28. Y ahora sí, multiplicaremos 230 por 6261.8 y lo dividiremos en 2254, lo que nos da de resultado 638.9 como F2. En esta etapa 1 también hicimos un experimento donde calculábamos la densidad de varios objetos bajo el agua, donde estos los medíamos, los pesábamos y hacíamos operaciones para que al final lográramos encontrar la densidad de cada uno en el agua. En la etapa 2 encontramos el tema principal de calor y para la evidencia hablamos de calor específico, que este es la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de un kilogramo de sustancia y es una propiedad de material, no del objeto en sí mismo. La fórmula de este es Q entre masa cambio de la temperatura. Y entonces aquí se muestra las diapositivas donde hicimos nuestras pruebas en el simulador virtual. Encontramos entonces un experimento virtual donde calculamos el calor específico de distintos materiales dependiendo del material y el peso o masa de este. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos todos los procedimientos hechos en esta evidencia
y aquí los recopilamos en una tabla, donde comparamos la diferencia porcentual y el calor específico de cada material. Tenemos, por ejemplo, en el calor específico del hierro cuando está a 0.2 kilogramos, tenemos la fórmula de menos 0.2 kilogramos por 4186 por 20.9 menos 20 grados centígrados, entre 0.2 kilogramos por 20.9 grados centígrados menos 100 grados centígrados. Este resultado nos da 476.28. Entonces, así como ese, le hicimos a todos los problemas con cada tipo de peso y material y lo recopilamos en esta tabla. Además, hicimos un experimento en el que calculábamos los puntos de fusión y ebullición del agua. Para esto necesitábamos un vaso donde colocábamos un hielo y lo metíamos a calentar. Entonces medíamos la temperatura inicial del hielo, que era 0 grados, y dependiendo de cómo iba calentando por minuto íbamos anotando las temperaturas. Entonces al principio el hielo se empezó a fundir, pero después dejó de incrementar la temperatura y en el minuto 17 volvió a incrementar la temperatura. Además, el agua nos dimos cuenta que hierve a los 97 grados. Y después vimos que la temperatura del líquido cambió de fase a gas. En la etapa 3 de electricidad y magnetismo, analizamos distintos circuitos donde teníamos cambios de diferentes fórmulas dependiendo qué tipo de circuito era. Teníamos el circuito en serie, el circuito en paralelo y el circuito mixto. Entonces, a lo que nos referimos de cambiar fórmulas dependiendo del circuito es que para la resistencia equivalente en uno se sumaba las resistencias y en otro se dividía uno entre la resistencia y al final todas estas fracciones se sumaban y se hacía una inversa. En este tipo de fórmulas cambiaban dependiendo el circuito. Entonces, aquí en el simulador virtual tenemos los procedimientos además de cómo confirmábamos que los resultados que nos daba el circuito virtual eran iguales a los que nos daban en la libreta, afirmando que nuestros resultados eran verdaderos. Además, en el experimento de esta etapa hicimos un circuito donde usamos una pila como fuente y al poner unos clips pegados del lado positivo y negativo, colocábamos un alambre de cobre para que colgara y entonces al poner los imanes, este empezaba a girar, igual que el funcionamiento de algunos ventiladores. Para la etapa 4, vimos oscilaciones y ondas, sonido y óptica. Hicimos un experimento en el cual calculábamos virtualmente y analizábamos el sonido. Poniendo la frecuencia en 0 y amplitud en 0, veíamos que no se presentaba ningún tipo de sonido. Además, al no tener una frecuencia ni una amplitud, no se presentaban ondas de sonido y no se veían en las gráficas. Después, el experimento nos decía que regresáramos el control de frecuencia al mínimo y en su lugar deslizáramos el control de amplitud a diferentes posiciones. Y veíamos que se escuchaba más fuerte al aumentar la amplitud, pero el sonido no era agudo, era cada vez más grave y entonces encontrábamos diferentes sonidos. Al aumentar la frecuencia y la amplitud, veíamos que el sonido cada vez se escuchaba más fuerte, pero
Ahora sí se escuchaba más agudo. Aquí tenemos diferentes muestras del experimento virtual, donde teníamos la amplitud máxima y la frecuencia en diferentes puntos, del 1 al 10, del 0 al 10. Estos resultados los íbamos poniendo en una tabla, donde medíamos por el tiempo de cada dos crestas que pasaban el periodo, y medíamos la longitud de onda, donde pasaba una cresta y un valle, y entonces el valor de la frecuencia lo calculábamos, además de la velocidad de la onda. Todo esto lo pusimos en una tabla y después en una gráfica de longitud de onda contra frecuencia y en una gráfica de longitud de onda contra periodo. Del lado derecho de esta diapositiva podemos encontrar los procedimientos en la libreta. Así terminamos con nuestro PIA. En esta unidad de aprendizaje, al entender varios conceptos sobre cada etapa, aprendimos a relacionarlos y aplicarlos en diferentes casos de la vida real. La física está presente en todo momento, y por eso es muy importante conocer sobre ella.